Saludamos de manera muy especial a todos los televidentes y a las personas que se conectan con nosotros a través de las redes sociales del canal Acuario Televisión y de los portales web con marcapropia.com, alternativaregional.com y quienesquien.com. Les damos la bienvenida al conversatorio sobre la vigencia de los derechos humanos en la región en tiempos de pandemia, y para esto estamos con unos invitados muy especiales y muy idóneos en el tema de derechos humanos en la región. En esta época de pandemia y de encierro forzado se han vulnerado los derechos humanos de los colombianos a través de decretos presidenciales mal interpretados. Es por esto que el canal Acuario Televisión ha tomado el liderazgo y la iniciativa para realizar este conversatorio sobre los derechos humanos en épocas de pandemia, en alianza con la Gobernación de Antioquia y la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, y como ya lo había mencionado, con los portales web con marcapropia.com, alternativaregional.com y quienesquien.com. Tiene como finalidad la divulgación y la promoción de los derechos humanos que pretenden instruir sobre las rutas de protección de estos en estos momentos y recordar la vigencia de los decretos y la violencia de género en épocas de pandemia. Entonces vamos a darle la bienvenida a los invitados que tenemos en este momento. Está con nosotros Gustavo García Pineda. Gustavo, bienvenido a este conversatorio y de manera breve preséntese, contémosle a los televidentes quién es Gustavo García. Muy buenos días, cordial saludo para todos los televidentes. Gustavo García en estos momentos es el enlace territorial de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia, la Dirección de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Víctimas, y agradeciendo al canal Acuario, al portal con marca propia, Alternativa Regional, quién es quién, por esta iniciativa tan necesaria en estos momentos. Bueno, también nos acompaña Luisa Alejandra Saldarriaga. Luisa, bienvenida a este conversatorio sobre derechos humanos, y contémosle a los televidentes y a las personas que se conectan con nosotros quién es Luisa. Bueno, muchas gracias, un saludo muy especial para todas las personas que nos están siguiendo. Yo soy Luisa Alejandra Saldarriaga Quintero, soy docente de la Universidad Católica de Oriente. Actualmente coordino una clínica jurídica en defensa de los derechos humanos de las mujeres, hago parte de la Alianza con las Mujeres, que es una estrategia académico y social en defensa de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, digamos que resumiendo, una activista feminista en defensa de los derechos de más de la mitad de la población. Bueno, y para finalizar, en representación de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, nos acompaña Oscar Yesid Zapata. Oscar, bienvenido y preséntese también de manera muy breve. Un cordial saludo a todos y todas. Mi nombre es Oscar Yesid Zapata, hago parte de diversas organizaciones sociales y soy encomendado en estos momentos de la Mesa del Oriente Antioqueño para esta grata invitación con ustedes. Muchas gracias. Bueno, a los tres les damos la bienvenida y esperemos que este conversatorio sobre derechos humanos sea muy provechoso. Y para entrar en materia, vamos a darle paso a un pequeño video de la organización de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde nos van a contar qué es la ONU. ¿Listo? Entonces vamos a ver este pequeño video. Acuario Televisión, el canal de la gente. Bueno, este pequeño video nos cuenta qué son las Naciones Unidas y por qué se crearon las Naciones Unidas. Como vamos a hablar de derechos humanos, entonces vamos a contarle a las personas que nos ven en este momento qué son los derechos humanos, y esta pregunta se la hacemos a Gustavo. Gustavo, ¿qué son los derechos humanos? Bueno, responder qué son los derechos humanos
implica uno pararse desde un prisma de pensamiento, es decir, desde una forma de pensar, desde una escuela filosófica, porque de acuerdo a donde se pare va a tener definiciones diversas para los derechos humanos, pero hay una definición que ha hecho mella y que quizás sea la más popular, que los derechos humanos son derechos que tienen las personas por el solo hecho de ser seres humanos. Esta es una posición, si uno quiere decir, iusnaturalista, es decir, por el solo hecho de ser humano nosotros tenemos unos derechos, pero hay otras posiciones que dicen que los derechos humanos son aquellas reglas que la sociedad ha acordado para vivir y que las ha traducido en códigos y normas, una posición que, si se quiere decir, es positivista, es una filosofía positivista de la historia. Pero adicionalmente hay una tercera posición, una posición que compartimos algunos actores, y es que los derechos humanos son producto del acumulado histórico y social de personas que en determinado momento de la historia se han organizado para exigir derechos que antes no tenían, para transformar de alguna forma el estado actual de a lo que tenían derecho y ir más allá. Esa posición historicista es la que muchas veces se comparte desde las organizaciones sociales, pero que también nosotros como actores institucionales reconocemos el gran papel que tienen las organizaciones sociales, las mesas de derechos humanos constituidas por las organizaciones sociales, por la sociedad civil, los colectivos de mujeres en la construcción de derechos humanos y sobre todo en la promoción y en la defensa de los derechos humanos. Esa posición historicista, si se quiere llamar, de los derechos humanos, reconoce el papel fundamental que tiene la sociedad en la construcción de los derechos humanos. En resumen, ¿qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquello a lo que nosotros, por ser seres humanos, por construcciones sociales y porque lo hemos vuelto norma, tenemos derecho y que permiten convivir en sociedad y en democracia. Bueno, Luisa, es el momento de las mujeres y usted está aquí en representación de todo el género femenino y resaltando y destacando todo el tema de equidad de género. ¿Cómo se destacan los derechos humanos de las mujeres? Bueno, para eso hay que hacer un contexto recogiendo lo que nos estaba planteando Gustavo. Entonces tenemos en 1789 Revolución Francesa y tenemos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y quedamos por fuera las mujeres, porque todavía en ese momento, aunque tenemos un gran acontecimiento histórico que va a marcar el rumbo de la democracia, las mujeres todavía no eran ni reconocidas como sujetos políticos ni como ciudadanas. Es tanto que una mujer de nombre Olimpia se le ocurre decir que ella va a hacer la declaración de las mujeres y las ciudadanas. Y adivinen qué le pasa a esta mujer, le cortan la cabeza. No teníamos derecho ni siquiera de reunirnos para hablar de las cuestiones que tienen que ver con todos y todas. Entonces, ahí hay un recorrido muy largo. Luego tenemos, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, esta declaración de las Naciones Unidas con todo el tema de los derechos humanos. Hay una pelea muy fuerte de cómo los iban a nombrar y quedan así como lo estaba diciendo Gustavo, para todos los seres humanos. Se acaba la discusión. Pero resulta que la experiencia de los hombres y la experiencia de las mujeres es muy diferente. Los hombres, por el solo hecho de ser hombres, tienen todos sus derechos, no tienen que estar peleando por sus derechos, mientras que nosotras, desde que nacemos, estamos peleando nuestros derechos. Hace 100 años, las causales de divorcio estaban dadas por el hombre. Es decir, si el hombre se sentía violentado, sentía que su compañera ya no debía ser su compañera, él decía que no, y de hecho si estaba enojado con ella por alguna razón, él mismo le imponía el castigo. No teníamos la tutela de los bienes, no teníamos derecho a votar. Entonces es importante hablar de estas cuestiones para que se reconozca que toda la lucha de las mujeres ha sido una lucha y ha tenido que ser producto de una reivindicación, de alzar la voz y de pensarnos que también tenemos los mismos derechos de los hombres en el contexto público y privado. Tenemos la Constitución de 1991 en Colombia, donde hablamos de igualdad, y esa igualdad es una igualdad material y una igualdad formal, muy importante, pero lo que hemos visto desde 1991 a 2020, hemos tenido que generar un montón de instrumentos jurídicos para que esa igualdad sea real y sea material, es decir, todavía nos falta muchísimo para reconocer y ahorita más adelante cuando entremos en el tema de la pandemia nos vamos a dar cuenta de que las mujeres seguimos siendo completamente invisibilizadas en el contexto de lo público y en el contexto de lo privado y de los cuidados.
Así es, Luisa, seguimos siendo vulneradas a pesar de todos los avances que hemos tenido con la lucha que hemos llevado durante tanto tiempo. Yesid, cuéntenos cómo está conformada la Mesa de Derechos Humanos del Oriente y en qué consiste la Mesa de Derechos Humanos. Bueno, ¿cuál es su papel en la región? Pero no sé si es posible también complementar de pronto un poco lo que mencionaron las compañeras. Claro que sí. Y el compañero. Para nosotros también esa noción humana en la que nos vemos reflejados en los derechos humanos tiene que ver exclusivamente con diversas formas de interrelacionarnos en una sociedad, y sobre todo en una sociedad que está en tránsito permanente, en evolución, a una especie de civilización donde el valor humano cumple una función completamente notoria y completamente fundamental para que existamos, para que supervivamos en el territorio. Y pues en términos generales los derechos humanos son eso, son esas formas como nos vemos iguales, independiente de nuestra raza, nuestra religión, cómo pensamos, pero también la forma como nos relacionamos con el Estado y con las demás instituciones pues universales como tal. Y bueno, en cuanto a la Mesa de Derechos Humanos, la mesa es un espacio de articulación de organizaciones históricas del Oriente Antioqueño. Está, por ejemplo, la Asociación Campesina del Oriente, la ACA, está ASOPROA, ¿sí? Están diversas organizaciones territoriales que cumplen una función fundamental en términos de la defensa del territorio, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y otras formas como exigimos derechos a todas estas instituciones del Estado. En síntesis podríamos decir que es una de las mesas más consolidadas en todo el departamento por su nivel de protagónico en el papel de interlocución y en el papel permanente de su autonomía y de incidencia en los espacios que se han considerado pertinentes y que se ha trabajado mancomunadamente con diversas organizaciones, diversos territorios y ahí estamos haciendo. Bueno, muy importante el papel que desempeña la Mesa de Derechos Humanos de la región y que todos sepan que está conformada esa Mesa de Derechos Humanos para la región y su papel. Bueno, Gustavo, contémosle a todas las personas del Oriente cómo está conformada la Dirección de Derechos Humanos desde la Secretaría de Gobierno, haciendo un énfasis en el trabajo que se viene desarrollando con las autoridades municipales. Bueno, la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia, como decíamos, es derechos humanos, derecho internacional y víctimas. Tiene un equipo de trabajo muy robusto. De hecho, hay que destacar del señor gobernador, como él lo dice en la apuesta por nuestra vida, que por primera vez viene a tener personas encargadas en cada territorio de ser puente entre la institucionalidad y las organizaciones sociales. Y que además estas personas que están encargadas en territorio de ser el puente entre las organizaciones sociales, entre la institucionalidad y la gobernación de Antioquia, no son personas que vinieron y fueron puestas en el territorio, sino son personas del mismo territorio, lo que les da una panorámica, un contexto muchísimo más amplio sobre el territorio. Entonces hay unas personas que sirven de enlaces regionales entre la institucionalidad y la gobernación de Antioquia y entre las organizaciones sociales y la gobernación de Antioquia. Pero adicionalmente la dirección tiene unas personas que se encargan de temas específicos, por mencionar algunos, de restitución de tierras. Esta persona que se encarga del tema de restitución de tierras va a brindar asesoría tanto a los entes municipales como a las organizaciones sociales en esta problemática de la restitución de tierras. Hay otra persona que se encarga de reparación individual y reparación colectiva, apostándole muy fuerte desde esta gobernación a que podamos sacar reparaciones colectivas. Bien sabemos que la ley 1448 no contrapuntea una reparación individual con una reparación colectiva, pero que finalmente el principio de la verdad y la restitución, las garantías de no repetición, es que el tejido social, como existía antes del hecho que vulneró, quede tal cual, y a eso hay que apostar a la reparación colectiva. Tenemos otra persona que se encarga del tema de reclutamiento de niñas, niños, menores y adolescentes, una persona que se encarga del tema de desplazamiento. O sea, hay un equipo robusto desde la gobernación de Antioquia que ha venido trabajando en este periodo de nuestro gobernador Aníbal Gaviria en acercarse a los territorios, en brindar a los territorios asesoría, asistencia técnica en cada uno de estos elementos y en cada una de estas necesidades que pueden tener los territorios, porque sucede también
que los territorios están empezando un periodo de gobierno, muchas veces los enlaces de víctima pueden no tener claro cuál es la ruta, algunas personerías municipales, algunas secretarías de gobierno pueden tener dificultades en interpretar cuál es la ruta para garantizar un derecho, y entonces la Gobernación de Antioquia, con el puente que ha venido tejiendo con la institucionalidad, inmediatamente puede brindar asesoría o asistencia técnica para que esto sea claro y podamos realmente garantizar la vida y los derechos humanos en el territorio. Bueno, Gustavo, esta pregunta ya es para los tres y yo creo que es uno de los temas con los que más dificultad se han encontrado los tres como defensores de los derechos humanos, y es ¿cuál es la mayor dificultad que se les presenta a todos a la hora de la defensa de los derechos humanos? Que eso es clave y yo creo que todos han tenido dificultades al momento de defender los derechos humanos individuales o colectivos. Entonces, ¿quién quiere iniciar? Yo quiero empezar. Para nosotros lo que más dificulta es la acción del Estado. Tenemos un Estado débil, un Estado que realmente no siempre obedece a la función constitucional de defender a todos y a todos los colombianos, ¿sí? En segundo lugar, también el señalamiento, la estigmatización permanente que ha existido contra las personas que venimos defendiendo los derechos humanos. Y es muy común, sobre todo en otras épocas, señalar al defensor o la defensora de derechos humanos de pertenecer a grupos armados ilegales y cosas así por el estilo. Por eso estos programas son importantes, porque nos permiten dar a conocer qué es lo que hacemos. Nosotros generalmente somos las voces de las comunidades, generalmente estamos defendiendo los derechos colectivos de un grupo determinado de personas, y en determinados momentos también estamos ejerciendo el uso facultativo que nos da la Constitución para la participación política en términos de defensa de derechos colectivos, cosa muy fundamental para la democracia. Entonces yo creería que esos son los principales obstáculos a los cuales nos tenemos que ver los defensores y las defensoras. En ese momento, lamentablemente en el país, venimos siendo exterminados, señalados, y se viene presentando diversas situaciones de nivel de riesgo contra nosotros. Tiene que ver con diversas variables. La presencia de grupos armados ilegales, la falta de una acción oportuna en materia de prevención y de protección por parte de las autoridades. En algunos territorios hemos visto nexos entre estas estructuras y autoridades estatales, y todo eso va en detrimento no solamente de la democracia, sino de una función tan ejemplar que estamos nosotros y nosotras elaborando en las territorialidades, y que es fundamental tanto para el desarrollo como para el bienestar de todas y todos. Así es, decir, yo creo que esto es una problemática que es muy lamentable para todo el territorio nacional, y es el exterminio que se le viene causando a todos los líderes sociales de la nación. Luisa, yo creo que a usted como mujer se le han presentado serias dificultades en la defensa de derechos y sobre todo en el tema de equidad de género. ¿Cuál ha sido ese reto a la hora de defender los derechos humanos y sobre todo en el tema de equidad de género? Retomo las primeras palabras de Oscar. Tenemos problemas con la respuesta estatal a lo que tiene que ver con las mujeres. De hecho, la Corte Constitucional ya reconoció, se llama violencia institucional de género, y es la acción o omisión del Estado para todas las problemáticas relacionadas con las mujeres. Y esto se ve desde dos perspectivas. La primera perspectiva tiene que ver con que el Estado, de manera general, pero también desde los gobiernos locales, no han respondido de manera adecuada a las problemáticas de las mujeres. Esto lo podemos ver reflejado en la no aplicación de las políticas públicas, en la falta de presupuestos o en la disminución de los presupuestos en todos los temas de mujeres. Y el segundo aspecto en los que también podemos ver esta violencia institucional de género por parte del gobierno general a nivel del Estado y gobierno central es también en los gobiernos locales, con el asunto de la no progresividad para atender la agenda de los derechos humanos de las mujeres. Entonces, por eso es que nosotros también reconocemos esta falta del quehacer institucional, recopilando los derechos humanos. De hecho, es una obligación. Hay un montón de instrumentos internacionales ratificados por Colombia que no se están cumpliendo y que no quedan por fuera en el escenario de una pandemia, y que el Estado no ha generado ninguna forma adecuada en los que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas puedan acceder a los derechos. Así es. Bueno, Gustavo, hoy es el momento suyo. ¿Cuál es la principal dificultad a la hora de defender los derechos humanos
que se le ha presentado a usted. La política pública nacional de derechos humanos construida en el gobierno anterior señaló una serie de mitos a la hora de hablar de derechos humanos, y uno de los mitos precisamente lo señalaba el compañero Yesid. Se cree que los derechos humanos son una cosa de izquierda. Desde un espectro ideológico se tildan que los defensores de derechos humanos son aliados de la subversión, que son sectores de izquierda, que es una guerra jurídica que se le hace al Estado, que es la guerra jurídica contra el Estado. Pero desde el otro espectro ideológico también se dice que los derechos humanos son un elemento de dominación burgués, que es la forma en que la burguesía o en que el Estado encontró de mantener opacadas las reclamaciones y aquellas situaciones en las cuales el ciudadano mal llamado minoritariamente se manifiesta, que entonces simplemente son una trampa en la cual se llevan los ciudadanos a la norma, pero que la norma no termina siendo efectiva. Esa serie de mitos que señaló la política pública nacional de derechos humanos, nosotros los padecemos a diario en el territorio. Además, como señalan los compañeros, con personas, tanto actores institucionales como actores sociales, que están más dedicados a mostrar, si se quiere decir, resultados tangibles, aquello que pueden mostrar inmediatamente, aquello que les puede servir inmediatamente. Entonces, uno como enlace territorial de derechos humanos no tiene la misma apertura cuando se dirige a una administración municipal que cuando se dirige a un secretario de infraestructura, por poner algún ejemplo, sin estarme refiriendo puntualmente al secretario de infraestructura, pero por poner simplemente algunos ejemplos. Entonces, hace falta muchísima pedagogía también en los entes locales, de decir que esto realmente no es un intangible. Ahora, si nos referimos a la relación derechos humanos-empresas, ahí encontramos también muchísimas dificultades, porque cuando uno quiere interactuar, algunas empresas creen que lo que va a ir es ir a armar sindicato, que lo que va a ir es armar. Entonces, existen una serie de mitos sobre los derechos humanos, que precisamente, como señalaba el compañero Yesid, de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, por eso son necesarios estos espacios, para que nosotros veamos que quienes hacen la defensa de los derechos humanos son personas de carne y hueso, son mujeres de carne y hueso que tienen su propia historia, que tienen sus propias realidades y que además están en una apuesta, en un sistema que trata de ser muy individual, en unas apuestas colectivas que hay que valorar y apoyar. Así es, Gustavo, y yo creo que el trabajo que realizan ustedes como defensores de los derechos humanos es un trabajo de muchísimo esfuerzo y sobre todo de sacrificio personal, porque todo el tiempo están poniendo en riesgo la vida de ustedes, porque como ustedes decían, en cualquier momento las personas tienden a confundir con revolución, con el tema de izquierda, haciendo este tema de defensoría de derechos humanos. Vamos a unos breves mensajes institucionales y ya volvemos a hablar con la vigencia que tienen los derechos humanos en tiempos de pandemia. Ya regresamos, no se desconecten. Estás viendo Especiales Acuario.
5 formas de protección frente al COVID-19. Lavar tus manos frecuentemente. Mantén 1 metro de distancia. No te toques la cara. Tose y estornuda en tu codo. Quédate en casa. Una campaña de Acuario Televisión. Regresamos de nuestros mensajes institucionales y vamos a ver en este momento otro video de la Organización de las Naciones Unidas y su acción por los derechos humanos. Muchas personas alrededor del mundo viven con frecuencia periodos de inestabilidad política y ambiental. La Organización de las Naciones Unidas desarrolla proyectos globales de asistencia humanitaria para ayudar a aquellos que lo necesitan, sin distinción de edad, género o nacionalidad. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas nació de un trabajo conjunto de los líderes mundiales tras la Segunda Guerra Mundial. El primer fruto fue la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1946. 2 años después, Eleanor Roosevelt promovió la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto con 48 países miembros. Hoy, todas las personas del mundo poseen las libertades fundamentales de expresión y de culto, así como la libertad de vivir sin temor ni miseria. En este Día de los Derechos Humanos valoremos el resultado que ha tenido en nuestras comunidades esos esfuerzos de líderes como Eleanor Roosevelt. Actuemos para hacer la diferencia y ayudar a los más necesitados. Muchas acciones pequeñas, juntas, pueden generar cambios en todo el planeta.
Bueno, y como el nombre del conversatorio lo indica, es la vigencia de los derechos humanos en épocas de pandemia. La pregunta va para los tres. ¿Por qué es vigente hoy hablar de derechos humanos, Gustavo? Yo quería que empezara la profe para que nos turnemos. Listo, Luisa, ¿por qué es hoy equitativos. vigente? Porque es vigente hoy actualmente, en tiempos de pandemia, hablar de derechos humanos. Bueno, ahorita lo estábamos mencionando. Cuando hablamos de derechos humanos, por lo general estamos hablando de tres situaciones: de conflicto armado, de conflictos ambientales y de problemas de salud pública, como el que estamos atravesando en este momento por una pandemia mundial derivada de un virus. Pero estamos dejando de lado que hay unas constantes que se están reconociendo a nivel internacional, y Colombia de hecho también las ha reconocido en su legislación, y es cuando estamos hablando de unas emergencias o de unas crisis humanitarias. Hemos escuchado hablar de unas en los últimos años, una relacionada con la población carcelaria y otra relacionada con los líderes sociales. En este momento nosotras también estamos poniendo en la agenda pública una emergencia derivada por la cantidad de feminicidios que tenemos en el país, que viene de tiempo atrás, no se ha reconocido y que se ha recrudecido con ocasión de la pandemia. Por eso es importante siempre estar hablando del contexto de los derechos humanos, de las demandas sociales y del reconocimiento a las organizaciones sociales que siempre tienen por bandera este tipo de demandas sociales. Entonces, por eso siempre es importante estar hablando de este tipo de cuestiones para que no se nos vayan quedando, no sigan matando a la gente y, peor aún, esto siga silenciado y en impunidad. Luisa, en el tema de los feminicidios van en aumento constante acá en el país y es algo que se quiere tapar y esconder. Entonces, hagamos énfasis en cuál es la diferencia entre un homicidio, un feminicidio y un crimen pasional, que muchas personas no tenemos claridad en el tema y confundimos, y por eso ocultamos muchas veces la violencia que viven hoy las mujeres y sobre todo en este tiempo de confinamiento. El Código Penal nos está hablando de los delitos contra la vida y con otro tipo de delitos. Tú me estás hablando de dos tipos de delitos contra la vida: los homicidios y los feminicidios. Los crímenes pasionales no existen. Y esto es muy importante aclarar, porque cada que escuchamos en los medios de comunicación, en nuestras conversaciones en la vida cotidiana, estamos hablando de los crímenes pasionales. Los crímenes pasionales están legitimando la violencia de los hombres hacia las mujeres con ocasión de los vínculos sentimentales. Entonces nos encontramos en la calle que la gente dice: la mató porque la quería mucho, no aguanto verla con otro, es que si no es para mí, no es para nadie. Una frase que he escuchado mucho en los últimos meses de casos reales en el oriente antioqueño es: no me importa pagarla. No me importa pagarla. Me lo han dicho hombres hablando de esas amenazas que le hacen a las mujeres. Los crímenes pasionales, como les estaba diciendo, no están reconocidos en el Código Penal, no son un delito, no hay ninguna pena, eso no existe, sino que hablamos de el homicidio y del feminicidio. Hombres y mujeres somos víctimas de homicidio. Yo puedo salir de este lugar, ir por la calle, me van a quitar el bolso, no me lo dejo quitar, me disparan y me matan. ¿Por qué me mataron? Por robarme. Estamos hablando de un homicidio. Caso contrario es que yo tenga un esposo que me esté maltratando, que me esté amenazando y que diga: yo no le di permiso para salir por Acuario Televisión, y me mate. Estamos hablando de un feminicidio. ¿Por qué me mató? Porque soy mujer, porque cree que soy de su propiedad, que no tengo derechos y no tengo autonomía. Entonces es muy importante siempre clarificar que estamos hablando o de homicidios o de feminicidios, y que los crímenes pasionales son un asunto de desconocimiento y una forma en la que están tapando los feminicidios. Y lo vemos muy claro en cifras. Hasta el 30 de mayo en Colombia han sido asesinadas 315 mujeres. De esas 315, 218 son víctimas de feminicidios. Es decir, las mataron porque son mujeres. Estamos hablando de que estos 218 feminicidios se dieron en 15 departamentos, es decir, en el 47% del territorio nacional. Esto hay que hacer un llamado de atención. Lo mismo que pasa con los líderes sociales. Hay unos sesgos que se están moviendo en el escenario público, en la forma en la que tratamos los asesinatos. Hace unos meses, no sé si este año o el año pasado, decían que los líderes sociales los mataban por líos de faldas.
Los líos de faldas no existen tampoco. Es una forma de desdibujar y es una forma en la que nuestro lenguaje está reproduciendo un contexto patriarcal en el que todas las personas hemos crecido y en el que todos vivimos. ¿Cuál es nuestra obligación? Hacer conciencia del contexto en el que vivimos, hacer visible lo invisible y trabajar por la justicia social. Bueno, Luisa, muy importante tener claridad sobre este tema. Retomemos entonces, Yesid, con la pregunta, ¿por qué en este momento es tan vigente hablar de derechos humanos en tiempos de pandemia? Bueno, yo principalmente considero que en nuestro país, en estos momentos de pandemia, se han dado unos superpoderes a algunos actores del Estado, principalmente gobernadores, alcaldes, presidentes y demás, y esos poderes que se les están dando lamentablemente no están tomando en cuenta todo lo que tiene que ver con los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y ambientales de toda la comunidad. Es decir, son unos intereses muy particulares. Por ejemplo, una de las primeras medidas que toma el presidente de la República es salvar la banca y salvar a los grandes poderes del país. Pero una de las advertencias que hicimos a partir de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño es que en esta pandemia muchas personas que lamentablemente por sus condiciones socioeconómicas viven en situaciones de vulnerabilidad, podría esta pandemia aumentar esa vulnerabilidad a eso y extenderlo a otros sectores de la sociedad. Entonces, ¿por qué son tan vigentes? Justamente para hacer control social, justamente para exigir que todos estos beneficios tributarios, todos estos beneficios económicos, todo el Estado como tal, no solamente abrace o favorezca a algunas personas, sino que sea algo colectivo. Y de eso se trata justamente los derechos humanos, que todos y todas podamos tener ese Estado, encontrar en el Estado ese Estado benefactor, que realmente solucione todas las problemáticas que acontecen en medio de una situación tan de crítica como la que estamos viviendo en estos momentos. Bueno, Gustavo, ¿por qué es vigente ahora hablar de derechos humanos? Los derechos humanos tienen una serie de características, entre ellas dos muy importantes, o dos principios muy importantes. Uno es el principio de universalidad, es decir, los derechos humanos aplican en cualquier parte del planeta, en cualquier parte del globo terráqueo, en cualquier parte del departamento de Antioquia. Y el segundo principio que vale la pena mencionar en este momento es que tienen carácter permanente, es decir, los derechos humanos no pueden ser suspendidos en el tiempo, no pueden ser suspendidos en alguna dificultad económica, social, política. No, los derechos humanos tienen carácter de permanencia, es decir, siempre se puede acceder al reclamo cuando se siente un derecho humano vulnerado. Esto sumado, entonces, a la crisis de salud que estamos viviendo, que compartimos, desata, problematiza y potencia crisis sociales y crisis económicas, tiene que estar presente entonces que a partir de que estas tres crisis se puedan potenciar, no por eso se pueden suspender los derechos humanos. Entonces siguen siendo vigentes el reclamo por los derechos humanos, sigue siendo vigente. ¿Por qué? Porque a las personas no sencillamente se les detiene la vida y dice ahorita me voy a dedicar solamente a la salud. Y entonces todos los otros actores o todas las otras situaciones de vulneración de derechos que tiene se suspenden en el tiempo. El mundo no funciona así. Una mujer no va a la casa y dice, no, ves que estamos en pandemia, ahorita que no haya maltrato intrafamiliar porque estamos en pandemia, espere un momentico. No. Entonces, ese también es un llamado muy respetuoso a la institucionalidad, a los mandatarios locales, a la serie de personas y organizaciones que pueden propender por los derechos humanos, a que no bajemos la guardia en la defensa de los derechos humanos, que si bien nos tenemos que dedicar a temas específicos de garantizar la salud, la vida de los colombianos y de los antioqueños, también tenemos una serie de responsabilidades, las cuales no podemos hacer en estos momentos al lado, y la responsabilidad mayor es prevalecer y cuidar que las personas puedan realmente tener respeto por los derechos que aquí hemos llamado derechos humanos, o sea que eso no se le puede suspender y por eso siguen siendo vigente hablar de los derechos humanos, por eso sigue siendo vigente su promoción y su divulgación. Bueno, a raíz de la emergencia sanitaria hemos visto que se han disparado y se han visto más vulnerados los derechos humanos
¿Cuáles son esas rutas de atención desde la gobernación, desde la mesa de atención a los derechos humanos del Oriente y con el tema de las mujeres? ¿Cuáles son esas rutas de atención? Una mujer que se está viendo vulnerada en este momento porque su esposo la está maltratando, porque es víctima de violencia intrafamiliar o porque en el trabajo también presenta una serie de vulneración de sus derechos. Luisa, ¿cuál es esa ruta de atención? Tenemos muchos problemas con las rutas, muchos problemas. Hay una línea nacional que es la 155, la línea púrpura. Esta línea ha manifestado el incremento en el número de llamadas desde que estamos en pandemia, pero la verdad es que si cualquiera de las personas que intentamos comunicarnos a esta línea, no vamos a tener una respuesta inmediata a la situación que nos está pasando. Yo puedo llamar en este momento porque estoy viendo algo, porque soy víctima de algo, me va a contestar cualquier persona en el territorio nacional que no va a saber de manera inmediata cómo atender la situación en el momento específico. A nivel municipal también tenemos una línea. Yo intenté activarla hace un mes más o menos. Era la primera vez en mi vida que había estado en un contexto, estaba cerca del Parque de Río Negro y vi cómo estaban pegándole a una chica. Intenté desde mi celular marcar a la línea y no sale la llamada directamente desde un celular, parece que solo sale desde un número fijo. Cuando me dirigí a la Secretaría de Salud, bueno, cuando ya había pasado, yo había hecho un escándalo, salí corriendo por todas partes, una mujer que se dedica a la vigilancia privada llamó al cuadrante de la policía y ellos llegaron pues después. O sea, es decir, no hay una respuesta inmediata. Cuando acudí a la Secretaría de Salud para preguntar qué pasaba con la ruta, porque de hecho yo había estado en las discusiones con todo el tema de la ruta y de cómo se activaba la ruta, me dijeron, no, es que son unos números de celulares. Yo les decía, si yo que soy una mujer medianamente informada, que conozco del tema, no fui capaz de activar la ruta de manera inmediata, ¿qué vamos a pensar de las otras mujeres que no están trabajando en estos temas en el día a día? ¿Cómo la activan? Si no es por la línea, también pueden acudir a comisarías de familia, pueden acudir a fiscalía. Y me van a perdonar que sea tan franca con esta información, pero es lo que hemos vivido en los últimos años, en los últimos meses sobre todo. Pero hemos visto cómo las mujeres llegan a fiscalía a denunciar por violencia intrafamiliar y en la misma fiscalía les descalifican el delito y les dice que mejor lo pongan como lesiones personales porque les va mejor. Es decir, quitándole todo el contexto de la violencia de género y del contexto cultural en el que nos movemos. Y ahí nos encontramos con algo que estábamos diciendo ahorita de los sesgos, es que también nos encontramos con funcionarios y funcionarias públicas que no entienden su papel mientras están trabajando. Y es que mientras están trabajando, el libro más importante es la Constitución, y lo que tienen que cumplir es lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Pero al parecer algunos funcionarios se toman el asunto a título personal y lo que van a reproducir en esas 8 horas laborales diarias son sus sesgos, sus opiniones y sus prejuicios. Entonces, no falta el funcionario en una comisaría X, cualquiera de los 23 municipios o de todo el país, que dice, esta mujer siempre viene a quejarse porque su esposo le pegó, pero es que la otra semana viene y dice que le quitemos, que no sigamos el proceso. Entonces se les olvidan 2 cosas. Una, muy importante, y es que el proceso tiene que continuar. No se suspende, no se desiste, tiene que continuar. Se le olvidan 3 cosas. La segunda cosa muy importante es que si ella no hace la denuncia o no inicia el trámite administrativo, de oficio el funcionario lo puede hacer cuando ve que hay una violencia. Y el tercero es que hay que comprender el círculo de la violencia. Y lo vemos todas las personas que estamos escuchando y que estamos en este momento. Una mujer le pegan están peleando una pareja, pelean, él se va de la casa. Y luego sigue una época como de galanteo, donde llegan flores, mariachis, serenatas, chocolates, y él está muy arrepentido por lo que hizo, ¿cierto? Luego viene una época de calma y ella vuelve nuevamente y lo recibe. Hasta que pasa nuevamente otro acontecimiento de violencia. Puede ser en días, meses, incluso años, pero se va a repetir. Hay que entender desde lo público
cómo se mueve el ciclo de la violencia para poder hacer una intervención psicojurídica en el contexto que al que nos estamos enfrentando, porque si no lo que vamos a seguir reproduciendo son los estereotipos de género de la mujer que siempre perdona, de la mujer que es muy cansona, de la mujer que es mitómana o incluso de los síndromes de alienación parental, donde estamos diciendo es que como él se fue con otra, ella está muy enojada y no sé qué, ¿cierto? Desconociendo los contextos de violencias basadas en género. Bueno, Yesid, rutas de atención en la Mesa de Derechos Humanos pues para la región. Antes de empezar, pues sí es mencionar una de las graves preocupaciones que tenemos. Sentimos que hay una sociedad que lamentablemente ha caído en una enfermedad y una enfermedad muy colectiva, y es esa falta de afabilidad y de dolernos lo que está ocurriendo con otras personas. Y eso es lo que de alguna manera también ha incidido en que funcionarios públicos que tienen que cumplir una función constitucional continúen omitiendo su deber, y esto genera no solo impunidad, sino genera riesgos y posiblemente otro tipo de afectaciones a la vida, a la integridad y la dignidad de las personas. Nosotros, entendiendo eso, hemos tratado de buscar escenarios de interlocución. Creemos que en la Gobernación de Antioquia tenemos un escenario de confianza, donde podemos activar rutas urgentes. Sabemos que esas rutas no siempre funcionan por lo mismo, lo que decía Luisa. Muchos de los funcionarios realmente han llegado al cargo por cierto clientelismo que todavía lamentablemente es la que se ha establecido como si fuera una cuestión normal. Y no solamente el clientelismo, sino la falta de capacidad de los funcionarios para atender situaciones que son urgentes, que son importantes, que hacen parte no solo de los derechos humanos, sino de incluso riesgos a la vida y la integridad de las personas. Entonces lo que hacemos es recurrir a esos escenarios de confianza que tenemos con la gobernación, con algunas autoridades del Estado, pero sí hemos visto que en el oriente antioqueño es muy complejo. Y es muy complejo dado ese clientelismo, y es muy complejo también porque las personas que están ahí pareciera que no les importara lo que está ocurriendo contra la ciudadanía, y eso dificulta que esa ruta tenga una atención efectiva o una atención que incluso pueda salvar la vida de una mujer o de un compañero o de cualquier persona que esté realmente en alto riesgo. Y cada día eso se va, digámoslo así, se va tramitando como, no sé si de generación a generación o de voz a voz, y pareciera que es algo normal. Por eso me refiero desde el principio que creo que somos una sociedad que ha caído lamentablemente en una enfermedad que nos impide ver el dolor que pueden estar ocurriendo con otras personas. Bueno, Gustavo. Bueno, nosotros, nuestros primeros aliados institucionales, por supuesto, son todo el entramado institucional local. En este sentido son personerías, comisarías de familia, inspecciones de policía, allí donde se pueden llevar y formular, digamos, estas denuncias que se han dado. Pero adicionalmente, como lo planteaba el compañero Yesid, nosotros tenemos un alto grado de interlocución con actores sociales, tanto en el oriente antioqueño como en la misma ciudad de Medellín, que hay una muy buena interlocución a nivel departamental con el proceso nacional de garantías, con el proceso social de garantías, que puede permitir activar rápidamente esas rutas. Entonces el mecanismo es hacer las respectivas denuncias, quejas o querellas en las personerías, en las comisarías de familia, pero adicionalmente, si siente que ese mecanismo no funciona, pueden escribirnos a las redes institucionales de la Gobernación de Antioquia. Y hay que decirle al ciudadano, cuando uno escribe en una red de esta, el funcionario público, independiente de sus prejuicios morales, está en la obligación de responder y de brindar asesoría real. No es responder simplemente, sino que esa respuesta sea de carácter satisfactorio. Para el caso nosotros del Oriente, yo puedo dar públicamente nuestra dirección de correo, es orientedhh, o sea, las siglas de derechos humanos, @gmail.com. Ahí podemos nosotros tranquilamente, y las denuncias, las situaciones que se presenten ahí, si son de nuestra competencia, nosotros le haremos el trámite. Si no son de nuestra competencia, tampoco es responder, no es de nuestra competencia, sino enrutar al ciudadano y decirle, vea, esto lo puede reclamar por acá, esta situación puede ser resuelta de fondo en esta dependencia.
Bueno, entonces volvamos a repetir el correo, Gustavo. Oriente de dedo, HH, las siglas de Derechos Humanos, Derechos Humanos, ddhh@gmail.com. Es muy Bueno, entonces sencillo. esto va para todos los orientales que sientan en algún momento que en una comisaría, que en la personería no pueden resolver la situación en la que se encuentren, pueden manifestar ahí su querella y ustedes van a darle la Por orientación. supuesto, nosotros podemos hacer un acompañamiento desde la gobernación y tejer ese puente, que para eso es que estamos. Bueno, la movilización es un derecho que se ha visto vulnerado. Yo creo que las libertades individuales con el tema de la emergencia sanitaria y el confinamiento se han visto vulneradas. ¿Cómo ven ustedes este tema desde los derechos humanos? Yo quiero empezar. Claro que sí, Yesid, Es uno de los adelante. temas que más me gusta. Mire, como decía Luis ahorita, gran parte de los imaginarios colectivos en cuanto a diversas situaciones que nosotros realizamos como defensores y defensoras de derechos humanos viene siendo señalado y estigmatizado, a tal punto que la gente cree que la movilización social es ilegal, cuando en realidad es un derecho legítimo, contemplado en los derechos políticos internacionales, incluso firmados por el Estado colombiano, y también hacen parte de la Constitución en el artículo 39, si no estoy mal. Pero hay una cosa que, por ejemplo, la gente a veces por no acercarse tal vez al tema, tal vez lo olvida o tal vez no comprende la importancia de la movilización social. Fue a partir de la movilización social que logramos, bueno, yo digo que logramos, o que lograron las compañeras votar en Inglaterra en los años, pues al principio del siglo pasado. Si no se hubiera, pues, y un legítimo derecho, reclamar un legítimo derecho como ir a las urnas, y fue logrado en Inglaterra justamente a través de la movilización social. Ha sido a través de la movilización social que hemos logrado, por ejemplo, digámoslo así, como movimiento social a lo largo de la historia. Ahorita lo decía el compañero Gustavo, es una recopilación de ganancias históricas del movimiento social, todo esto, pero fue a partir de la movilización social que logramos que las personas no fueran esclavizadas en el trabajo, porque tenían horarios de más de 10, 12, 14 horas para trabajar con unos salarios pésimos. No significa que los actuales no sean los mejores, pero creemos que a partir de esa conciencia colectiva por la movilización social podemos alcanzar que estos estados que están vulnerando nuestros derechos nos respeten esos derechos. Las recientes movilizaciones lamentablemente han sido objeto de graves agresiones por parte de actores estatales como la policía del SMAT y como incluso actores civiles del Estado. Nosotros creemos que eso es un atentado no solamente contra los derechos humanos, sino contra la democracia. Recuerden muy bien las movilizaciones de los estudiantes. Estamos exigiendo cosas que son realmente legítimas al salir a las calles. El derecho a una educación, ¿sí? Muchos ciudadanos en nuestros países o en nuestro territorio no pueden ir a estudiar, o porque no tienen la capacidad económica o porque no tienen, digamos, algún tipo de beneficios para entrar a la universidad. Con las movilizaciones estamos defendiendo nuestro legítimo derecho a participar y a hacernos acreedores a estudiar, tanto en la universidad pública, principalmente en la universidad pública. Creemos que eso es fundamental. Pero también hay otras movilizaciones que están hablando de otras cosas, que están hablando del derecho a que no nos sigan asesinando, a que no sigan asesinando a las mujeres por el simple hecho de ser mujer, a que no se sigan presentando graves violaciones a los derechos humanos. Son diversas cosas que podemos lograr a través de la movilización, y hay que aclararle a toda la ciudadanía, es un derecho exigir nuestros derechos. Muchas gracias. Bueno, Luisa, y sobre todo en el tema de género, ¿cómo se está viendo vulnerado el tema? Porque lo que decía el compañero Yesid, las movilizaciones han permitido que la sociedad tenga grandes conquistas a nivel de derechos humanos. En el tema de género, ¿por qué es tan peligroso que se vulnere este derecho a movilizarnos? Bueno, de hecho nosotras en este momento estamos en una movilización. La movilización lo que está buscando es una declaratoria de crisis humanitaria por feminicidios en Colombia. Hay un poco de contexto. Nosotras trabajamos en una alianza porque, digamos, hemos visto la potencialidad de trabajar en equipo, de trabajar en articulación y con solidaridad y sororidad. Y en este caso, en la Universidad de Antioquia, la Universidad Autónoma Latinoamericana, la Universidad de Medellín, Universidad Claretiana, Universidad Católica de Oriente y dos organizaciones de base, que es la Red Feminista Antimilitarista y la Colectiva Justicia Mujer,
Estamos buscando esta declaratoria a nivel nacional porque nosotras trabajamos con base en una agenda feminista. Esa agenda feminista que está poniendo, digamos, está poniendo en primer lugar los derechos de las mujeres, que siempre han sido ciudadanos como de segunda categoría, pero que adicionalmente hay unas condiciones que se han recrudecido con ocasión de la pandemia. No podemos dejar de reconocer que el DANE nos está diciendo que el desempleo femenino está bordeando el 24%. Eso quiere decir que entonces siguen siendo más perjudicadas las mujeres, pero además las mujeres populares, las mujeres racializadas, las mujeres de las diversidades sexuales, tienen una doble, triple y cuarta victimización por todas estas situaciones. Entonces nosotras buscando, digamos, este reconocimiento declaratorio a nivel político, lo que estamos diciendo es: Estado, usted tiene una responsabilidad, no la está cumpliendo. Es su obligación generar todas las herramientas necesarias para que todas las personas de este país puedan tener igualdad material de derechos. Hay situaciones que desbordan estos asuntos. Por ejemplo, el pronunciamiento de la vicepresidenta que está en boca de todo el mundo con el asunto de que las personas pobres no habían ahorrado, algo así, no sé, que no lo estoy diciendo exactamente. Lo que está dejando en evidencia es que no hay ni siquiera un asunto de empatía por lo que le está pasando al otro. Ni siquiera. Es como cuando la gente dice: es que ¿por qué hay tanta gente en el parque? ¿Por qué hay tanta gente en las zonas de comercio? La mayoría de la gente no está ahí porque quiere estar ahí, le toca estar ahí, tiene que estar ahí. Entonces, cuando nosotras estamos poniendo esta agenda feminista en primer lugar y haciendo este llamado de atención, lo que estamos buscando es que las demás organizaciones sociales, con todas sus otras demandas sociales, se articulen y busquemos esta declaratoria que se va a traducir en decretos especiales para poder proteger la vida de las mujeres, los niños y las niñas en este país y poder, digamos, lograr en algún momento esa tan anhelada igualdad material y formal de derechos. Bueno, esperemos que en algún momento en este estado se logre ese tema, y que yo creo que otra cosa, Luisa, que se está viendo en el confinamiento es la sobrecarga que tiene la mujer en su rol de esposa, en su rol de madre, en su rol de ser la líder del hogar. Entonces eso es otra cosa que se está ocultando y que también trae serias repercusiones para la sociedad, porque pues sabemos el papel que juega la mujer en este sentido. Gustavo, ¿por qué es tan difícil y tan grave y tan preocupante que se esté vulnerando el derecho a la movilización? Bueno, hay que plantearlo, como lo dijo claramente Jessy. Movilizarse y reclamar es un derecho constitucional que no puede ser cercenado. La movilización de carácter pacífica y el reclamo, el Estado social de derecho, el cual habitamos, lo tiene que garantizar estas movilizaciones, y aquellos funcionarios, aquellas entidades, tanto del orden local como del orden departamental o nacional, que no garanticen las movilizaciones, que no garanticen la posibilidad de que el ciudadano reclame, pues están infringiendo el primero de los acuerdos que tenemos, que es la Constitución, el cual ningún ciudadano ni ningún funcionario está por encima de ella. Entonces hay que decirlo claramente: la movilización, el reclamo son garantías constitucionales que los entes locales, departamentales y nacionales tienen que garantizar. Bueno, vamos a una breve pausa comerciales y ya volvemos hablando de todo este tema de derechos humanos en tiempos de pandemia. Ya regresamos. Estás viendo Especiales Acuario. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente.
Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Acuario Televisión, el canal de la gente. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su señal en nuestra oficina. Evítese molestias. Estás viendo Especiales Acuario. Regresamos de nuestros mensajes institucionales y les recordamos a todas las personas que nos acompañan en este momento que este conversatorio lo estamos haciendo en alianza con los portales web con marcapropia.com, alternativaregional.com y quiénesquien.com, con la Gobernación de Antioquia y con la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño. Bueno, un tema que se ha incrementado y que se ha disparado es la violencia intrafamiliar. Todo esto como consecuencia del confinamiento. Porque no es lo mismo uno llevar un hogar con un esposo maltratador, una esposa maltratadora, unos hijos maltratadores, a que yo tengo que salir a laborar 8 horas y que no me los tengo que encontrar durante este lapso de tiempo, a que ya tengo que estar con ellos casi que las 24 horas. Un tema que se ve es la violencia que estamos sufriendo las mujeres, la sobrecarga que estamos sufriendo las mujeres, pero otro tema también es que los hombres también están siendo violentados desde este tema del confinamiento. Muchos hombres se ven violentados y las mujeres aprovechan esto para manipularlos con el tema de sus hijos. Por ejemplo, en casos de parejas separadas, cuando se manipula el hombre con que no dejamos ver a los hijos y la excusa es el confinamiento. ¿Cómo podemos responder ante esta vulneración de estos derechos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si quieren entonces comienzo. Hay dos situaciones que tú estás poniendo acá en evidencia. Una relacionada con la violencia intrafamiliar y la otra relacionada con el asunto de los cuidados. Voy a iniciar con la de la violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar siempre es una de las mayores quejas que existen en comisaría de familia, inclusive cuando se denuncia penalmente en la fiscalía. Pero con el asunto de la pandemia se ha recrudecido, han aumentado las cifras y lo que hemos visto es que la acción del gobierno ha sido mínima para poder afrontar lo que se está viniendo. Hay un decreto, uno solo de tantos decretos que ha sacado Presidencia con ocasión de esta emergencia, y ese decreto habla de que las comisarías de familia no pueden suspender su trabajo, no pueden. Es decir, que tampoco se pueden suspender los trámites de violencia intrafamiliar, es decir, que también se tiene que hacer seguimiento de las medidas de protección que se tienen con Policía Nacional, y la verdad es que eso en la práctica no está funcionando. Sé que no estoy diciendo nada nuevo, eso es lo que vemos con la vecina, con el conocido, con la prima, con las personas que nos rodeamos.
A mí me llamó una chica de Marinilla 3 veces en Semana Santa, 3 veces había sido agredida, 3 veces llamó a la Policía Nacional, es decir, la Policía Nacional fue a separarlos 3 veces en Semana Santa, y yo le decía, oye, es que ni siquiera le pusieron una sanción por estar violando la cuarentena, y me dijeron, en la 3ª vez. O sea, tuvieron que pasar 3 veces para que por lo menos por estar violando las medidas sanitarias le pusieran una sanción. Obviamente no le importó. Entonces, lo que vemos acá es que no tenemos las herramientas ni los mecanismos para poder enfrentar este tipo de problemáticas. Adicionalmente, y eso es algo que hemos también conversado, y sobre todo tú estabas mencionando ahorita de lo que se nos hace cotidiano, el golpe se nos hace cotidiano, los gritos se nos hacen cotidianos, las peleas se nos hacen cotidianas, pero estamos encerrados. Y eso cambia un poquito el panorama. Entonces, lo primero es aclarar que ninguno de los trámites relacionados con violencia intrafamiliar se ha suspendido. Hemos visto campañas, estoy segura que muchos de ustedes han visto las campañas por redes sociales de las señales que se están inventando las mujeres para decirle al otro con el que se están conversando en una cámara que hay violencia. Yo veía uno ayer que me mandaron de una seña que están promocionando acá en Colombia, es que si estás en violencia hagas como así, y eso significa que estás en peligro, tu vida está en peligro, y llaman pues como para que la atiendan. Pero la verdad es que ha sido un asunto insuficiente, las herramientas han sido insuficientes, esto sigue aumentando, y seguramente si continuamos como vamos, lo que se van a aumentar son los feminicidios, porque eso es una cifra que me estaba faltando ahorita. Yo estaba hablando de 315 mujeres asesinadas, pero lo que no dije es que hay 6.400 víctimas de lesiones no fatales en Colombia hasta el 30 de mayo de mujeres. 6.400, eso es demasiado. Y si a estas 6.400, cuando le hacemos el seguimiento, nos damos cuenta que lo dejaron en lesiones personales y no en feminicidio en tentativa, el asunto va a ser más problemático, porque nuevamente le quitamos todo el contexto de violencia histórica y cultural. El otro asunto que tú estabas mencionando, que es el asunto de los cuidados, es un asunto que se ha puesto de moda. De hecho, Cecilia López, la exministra, hace algunos años intentó levantar la mano y decir, a esto hay que ponerle cuidado. De hecho, tuvo un proyecto de ley para que se reconociera un sistema nacional de cuidados. Y de hecho, pues como ella es economista, tenía un asunto de cómo le aportábamos las mujeres en el asunto de cuidado del Producto Interno Bruto. Algo tan sencillo de cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, lávense las manos, eso cuánto le está ahorrando al Estado en términos de enfermedades por contagio y demás. Son cosas que tenemos completamente invisibilizadas. Pero si algo se ha hecho importante en este momento con la pandemia es que el cuidado es importante. Escuchamos a todos los mandatarios nacionales y locales hablar de cuidado. Yo cuido a los colombianos, yo cuido a los rionegreros. Es decir, la palabra cuidado en un asunto de emergencia se ha puesto como protagonista en el escenario público, pero la verdad es que siempre ha sido protagonista en el escenario privado, pero la carga estaba en un solo sujeto y eran las mujeres. Entonces hablamos de una segunda, una tercera y hasta una cuarta jornada laboral que tienen las mujeres cuando se ocupan de los cuidados. En Medellín, por ejemplo, hay un ejercicio muy interesante que en este momento está en debate, que es un sistema municipal de cuidados. Y es las personas que se dedican a cuidados, pero un asunto muy importante que no se puede quedar a un lado, y es qué pasa con el cuidador. También cómo cuidamos al cuidador, a estas personas que están cuidando a adultos mayores y que terminan enfermándose, entonces ya son 2 sujetos a quienes cuidar, a los que cuidan a personas en situación de discapacidad y demás. Entonces son asuntos que con esta pandemia se han vuelto, digamos, cotidianos en las conversaciones, pero hay que ponerle mucho cuidado porque el cuidado siempre ha existido y ha estado en cabeza de un solo sujeto que ha tenido que trabajar 18, 20 horas para poder cumplir con esas funciones, y que también con la excusa del cuidado muchas mujeres no han podido estudiar. De hecho hay una campaña nacional en un comercial que habla de una mujer que le dice a su esposo, mira, tengo la beca, voy a estudiar, y le dice, no, ¿para qué? No te falta nada, tienes comida, tienes techo, aquí te quedas. Y hay una frase que no la recuerdo muy bien, pero es como todas las personas que en algún momento lavan platos, y de hecho han salido muchos memes en la pandemia, es que los platos nunca se terminan de lavar, hay un montón,
Entonces, imagínense las mujeres que siempre tienen platos para lavar, en qué momento estudian, en qué momento están en el ruedo en el ruedo político y pueden, digamos, ser mujeres políticas. Así es. Bueno, sí, yo Gustavo. parto de cómo terminaba la prueba, que me parece muy interesante. La pandemia reveló una serie de fragilidades, de dificultades que tenemos, tanto desde el Estado como desde la sociedad misma, pero también reveló una serie de oportunidades, de posibilidades, de trabajos invisibles que habían ahí. El ejemplo que termina la profe, de nunca se acaban de lavar los platos. Uno, para que ya la mano, dicen, con gel antibacterial, se está lavando platos todo el día en la casa. Y quizás para muchos hombres eso era invisible, ¿cierto? Porque llegaba de una jornada de trabajo y encontraba la cocina limpia y la cocina arreglada. Terminó siendo invisible eso. Hoy la pandemia ha revelado eso. Pero no podemos ser tan optimistas, porque también algunos teóricos han planteado que todos los hombres viven la historia, pero no todos los hombres tienen posibilidades de teorizar y problematizar su propia historia. Y en ese sentido nosotros tenemos que, ¿esto qué es? Hay un inmenso número y un abanico de ciudadanos y ciudadanas que van por el mundo viviendo la vida, pero sin sentarse a pensar ¿qué es esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Y no es que hay unos ciudadanos que son ilustrados y otros no ilustrados. Hay personas que sencillamente no tienen esta oportunidad de sentarse a pensar la vida porque están resolviendo lo más inmediato y lo más material. Entonces es una sociedad profundamente inequitativa en el que unos hemos tenido unas posibilidades académicas que podemos pensar la vida, que podemos reflexionar sobre la vida, y otros en que sencillamente tienen que estarse ganando el día a día. Si nosotros conocemos esa realidad, si sabemos que eso es lo que está pasando, los que hemos tenido esa posibilidad, las instituciones que tienen esa responsabilidad, pues tienen que hacer ejercicios de eso que parece tan obvio, estarlo divulgando y estarlo planteando, estar diciendo, vea, ojo con esta situación, ojo que la pandemia está enseñando esta situación, ojo que la pandemia está diciendo, los platos no se lavaban solos, ojo que la pandemia está diciendo, el niño no se arreglaba solo, ojo que la pandemia está diciendo, está muy cansado usted en su hogar con un niño educándolo en el hogar, vea el trabajo que hacían los profes, no con uno y no con 40, no con uno y no con 40, eso hay que comenzar a repetirlo, porque definitivamente tenemos que volvernos una sociedad más humana, una sociedad que le duela más el otro, que se ponga más en el lugar del otro. Con más empatía. Con más empatía, muchísimo más empatía. Eso es lo que nos ha venido a enseñar la pandemia, que tengamos más empatía por el otro. Jessy. Mire, yo pienso y quiero insistir en una cosa. Creo que el colombiano ha naturalizado completamente la violencia. Y creo que no han bastado 220.000 víctimas, más de 150.000 muertos. No han bastado todas estas cosas que nos ha pasado como sociedad, todo este dolor, para tratar de superar no solamente la violencia, sino también superarnos como sociedad, ¿sí? Y eso es muy claro. Creo que tenemos que deconstruirnos como sociedad, ¿sí? Tenemos que, a través de la educación, a través de incluso de esos imaginarios o esas empatías que vamos construyendo con otras y con otros, podemos ir buscándole como salida a todas estas situaciones. Sin embargo, como sujetos, como hombres y como mujeres, somos muy complejos, lo que tiene que ver con nuestra psicología, con la forma como nos relacionamos con el otro, y en esta pandemia todas estas cosas nos han demostrado realmente lo que somos. Somos seres, lamentablemente, con unas condiciones que en medio de esa situación crítica exteriorizamos todo eso que llevamos por dentro, y todo eso es la naturalización, me considero yo, de la misma violencia con la que hemos crecido como si fuera algo normal. Y es por eso que a través de los derechos humanos y a través de la afabilidad, de pensarnos en el otro, tal vez podemos ir cambiando ese tipo de paradigmas, de pasar de una sociedad violenta a una sociedad que realmente esté experimentando ese nivel de creer en el otro y de ser sensible a lo que nos rodea.
Y eso es algo también muy bonito que nos ha venido despertando esta pandemia, y es la sensibilidad y la solidaridad y la empatía por el otro. Y eso nos ayuda a no normalizar los tipos de violencia, los que se puedan presentar, porque no solamente está la violencia de género, sino la violencia laboral y cualquier tipo de violencia que se pueda presentar. Vamos a otra pausa comerciales y ya regresamos hablando de derechos humanos acá en el foro de la vigencia de los derechos humanos en épocas de pandemia. Ya volvemos. Estás viendo Especiales Acuario. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Cinco formas de protección frente al COVID-19. Lavar tus manos frecuentemente. Mantén 1 metro de distancia. No te toques la cara. Tose y estornuda en tu codo. Quédate en casa. Una campaña de Acuario Televisión. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia.
Estás viendo Especiales Acuario. Regresamos de nuestros mensajes institucionales. Les recordamos a todas las personas que nos acompañan que los portales aliados son alternativaregional.com, conmarcapropia.com y quienesquien.com y las redes sociales del canal Acuario Televisión. Bueno, la declaratoria de crisis humanitaria, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Quién quiere empezar? Bueno, nosotras que la estamos ahí liderando. Bueno, lo primero es que yo estaba ahorita mencionando en qué momento se generaban estas declaratorias de crisis humanitarias y de estados de cosas inconstitucional, pero es importante hablar de por qué hablamos de esto de las mujeres. Lo primero es que las mujeres somos el 52% de la población mundial, somos más de la mitad. El segundo aspecto es que tenemos una protección constitucional reforzada, es decir, reconociendo todo el contexto histórico de violencias, de desprotección, de invisibilización, entonces tenemos un reforzamiento constitucional que se deriva en varios instrumentos internacionales ratificados de encuentros de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas y diferentes comisiones, entre ellas ONU Mujeres, y entonces tenemos una serie de instrumentos ya nacionales para proteger la vida y los derechos de las mujeres. Lastimosamente, y nos lo están diciendo las cifras, a las mujeres nos están matando por el hecho de ser mujer, nos están matando las armas, nos están matando en nuestros contextos domésticos. Entonces es necesario que haya un pronunciamiento nacional y una serie de medidas legislativas, así como lo hicieron con la pandemia, así como le pusieron la atención a un virus, es importante que le pongan la atención a esta otra pandemia que vivimos, que es la muerte por la violencia patriarcal. Entonces, lo que nosotras decimos es, aquí hay que alzar la voz, hay que pensarnos el tema de la seguridad de las mujeres desde los derechos humanos, como lo estamos diciendo acá. También lo tenemos que pensar desde el tema de la seguridad humana, porque cada vez que hablamos de cuestiones de seguridad, la experiencia que estamos poniendo sobre la mesa es la experiencia de los hombres. Entonces hablamos en términos de seguridad y los primeros indicadores son homicidio y hurto, pero no hablamos de feminicidios, de tentativas de feminicidios y no hablamos de los otros tipos de violencias contra la mujer, ni siquiera mencionamos por ejemplo la violencia patrimonial o la violencia obstétrica que existe y está siendo reconocida en Colombia. Entonces lo que nosotras decimos es, cuando nos sentamos a hablar de seguridad, la experiencia de las mujeres también tiene que estar en el debate y en esa agenda que nos ponemos de seguridad. Y por eso entonces nosotras estamos promoviendo esta declaratoria a nivel político, es decir, desde un activismo jurídico, una incidencia política para una declaratoria de crisis humanitaria por feminicidios en Colombia que se traduzca en un paquete de medidas a nivel nacional y local donde podamos proteger la vida y la integridad de las mujeres. Pues eso es un tema muy serio al que el gobierno nacional debe prestarle la importancia que se merece, porque es que estamos en una crisis en que nos están matando simplemente por el hecho de ser mujeres y estamos viviendo cualquier tipo de violencia, la que usted decía que ya la reconocen, que es la violencia obstétrica, la violencia psicológica que la hemos vivido desde que nacemos, por la forma en cómo nos educan y cómo nos crían. Entonces es muy importante que el Estado le ponga como la atención que esto se merece. Jessy, otra emergencia humanitaria que se puede declarar es el exterminio de los líderes sociales. Eso también se podría considerar como declaratoria de emergencia humanitaria. Sí, nosotros hemos hecho y hemos tratado de llamar la atención de todas las autoridades del orden nacional, departamental, con respecto a la situación, ¿sí? En un territorio como Antioquia, lamentablemente hemos identificado en los 125 municipios la presencia de un grupo paramilitar en cada municipio. Y eso agudiza un poco la labor que desempeñamos los defensores y las defensoras de derechos humanos en los territorios.
Y por ello creo que tanto eso y otras formas de consolidación económica, política y territorial de estos grupos se han generalizado formas de violencia sistemática contra los defensores y las defensoras de derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz en Antioquia han asesinado 55 constructores de paz, 55 hombres y mujeres que estaban buscando alternativas para sus comunidades, que estaban siendo la voz de sus comunidades para llevar desarrollo y llevar beneficios a sus comunidades. Y eso nos parece que es una situación muy crítica y muy grave. Pero en el ámbito internacional, por ejemplo, es un poco irracional, y sobre todo por las acciones que no ha querido emprender el gobierno nacional, es que Colombia es el país del mundo donde más homicidios ocurren contra defensores y defensoras de derechos humanos, según Frontline Defender. Y eso nos parece aterrador, que seamos aún hoy vistos como uno de los países donde se sigue asesinando los constructores de la paz y de la democracia en los territorios. Y sentimos realmente, como lo decía ahorita, es que tenemos un gobierno muy débil, unas instituciones muy débiles, unas instituciones que no investigan, que no luchan contra la impunidad, que también son agresoras, unas autoridades que lamentablemente las diversas problemáticas de los territorios no son capaces de llevarles unas soluciones reales a esos territorios, y eso va a continuar ejerciendo otras formas de vulneración en derechos humanos en todas las territorialidades del departamento, y aquí en el oriente antioqueño ha sido muy evidente. Por eso, a través de la Mesa de Derechos Humanos tratamos de hacer un ejercicio permanente de pensarnos y repensarnos este territorio, de reunirnos gracias a la colaboración logística que nos facilita la Universidad Católica de Oriente, con algunos estudiantes de diversas dependencias, pero también con otros sectores sociales, que nos reunimos allí y buscamos pensarnos ese territorio y emitir no solamente el tema de las alertas, sino también emitir algunas valoraciones, algunas inquietudes para que ojalá sean escuchadas por todos estos gobernantes. Así es, Gustavo, y yo creo que se le suma lo que acaba de mencionar Yesid, y es cómo están legislando ahora los gobernantes. Ahora, a raíz de la pandemia, se legisla a través de decretos. Esto se supone que es un Estado democrático y que eso nos da cierto tipo de libertades, pero entonces es preocupante las situaciones que se vienen presentando, Gustavo, y legislar a través de decretos. ¿Cómo ve usted este panorama? Bueno, frente a las situaciones que ha manifestado con anterioridad, hay que decirlo, en el tema de los líderes sociales, la Gobernación de Antioquia por primera vez creó un fondo especial para el transporte de emergencia de líderes sociales. Esto no es cosa menuda, porque quienes saben cómo funciona el Estado, se generaba una alerta porque un líder social en un territorio estaba amenazado y requería salir ese mismo día, y mientras la gobernación hacía todas las vueltas de firmar los papeles, de buscar quien lo transportaba, todo ese entramado jurídico y legal que hay que hacer cuando se contrata públicamente, pues cuando llegaba, lamentablemente, pero ahora tenemos un fondo especial en la Gobernación de Antioquia, reglado, del cual inmediatamente podemos hacer uso cuando un líder social en algún municipio de Antioquia está amenazado, y podemos movilizarlo rápidamente. Esto, insisto, parece que un transporte es una cosa pequeña, y en la gran mayoría de las veces no la es, conociendo la geografía, conociendo las dificultades que tienen muchos de los municipios de Antioquia que están en sexta categoría. Entonces quería referirme a ese tema primeramente. Segundo, Antioquia también ha dado ejemplo en el tema de poder llegar a acuerdos a pesar de la pandemia. El plan de desarrollo departamental se aprobó en plena pandemia con más de 300 proposiciones que hicieron los diputados. ¿Qué son proposiciones? Propuestas que llevaron los diputados a ese debate, con más de 300 propuestas. O sea, no fue aprobado a pupitrazo ni por decreto. Y adicionalmente, en cada una de las discusiones de ese plan de desarrollo departamental, el gobierno departamental fue llevando invitados de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, expertos en los temas. Estuvieron participando los rectores de las universidades, estuvieron participando para el tema que le gusta al oriente antioqueño, los directores de las provincias. Con la participación de los directores de las provincias, por ejemplo, se logró que no fueran 2 planes estratégicos provinciales a financiar, sino la totalidad de las provincias que ahí van a tener financiado su plan estratégico provincial. Entonces Antioquia también ha ido dando ejemplo en eso, pero hay que decirlo de manera tajante, y es que la separación de poderes
no se puede tampoco partir por época de pandemia. Los gobiernos locales, los gobiernos departamentales tienen un ente que los vigila y los controla. Más allá del entramado jurídico, son los respectivos consejos municipales, las asambleas departamentales, y la ley de participación ciudadana dio a los ciudadanos la posibilidad de ejercer también ese control, y esto no puede ser suspendido en época de pandemia. O sea que si algún mandatario local, departamental, algún mandatario está en esta lógica, hay que recordarle que el ejercicio del control y de la interlocución política no se cede por la pandemia. Bueno, Gustavo, otro tema, ya que usted lo menciona, es el desplazamiento. Sabemos que la subregión del Oriente ha sufrido mucho el tema de la violencia, que tiene unos antecedentes en su historia de ser víctima de violencia por desplazamiento y por varios actores armados. Yo creo que la pandemia también ha sido una oportunidad para que estos actores armados se reorganicen y vuelvan a estos territorios. ¿Cómo va el tema del desplazamiento en los municipios del Oriente Lejano? Bueno, en los municipios del Oriente Lejano hay que plantearlo. Históricamente han tenido unas situaciones de desplazamiento forzado asociado a la violencia política sobre todo. Y ese los ha hecho también adquirir algún tipo de experiencia a la hora de activar rutas, a la hora de activar mecanismos de defensa de personas que pueden estar siendo víctimas de desplazamiento, y también ha hecho activar ejercicios muy importantes de retorno. También ha hecho que, por ejemplo, San Carlos, Granada se conozcan por ejercicios de retorno que se han hecho. Ahora hay que plantearlo también, el tema del desplazamiento es un delito que muchas veces es invisible, porque el ciudadano, por múltiples razones, desconfianza con la institucionalidad, premura, múltiples razones, muchísimas veces termina generándose un subregistro en los hechos de desplazamiento, porque se moviliza sin acudir a las autoridades municipales o departamentales. Pero insistimos, nosotros tenemos una ruta clara activada a través de los enlaces de víctimas, de las comisarías de familia o de las personerías municipales, donde se presentan estas situaciones. Por supuesto, tenemos la responsabilidad estatal de estar interviniendo. Bueno, llega el momento de ir a otra breve pausa. Se nos va acabando el tiempo, entonces vamos a nuestros mensajes institucionales y ya regresamos para resumir de todo lo que hemos hablado hoy sobre el tema de derechos humanos en época de pandemia. Ya volvemos. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente.
Acuario Televisión, el canal de la gente. Estás viendo Especiales Acuario. Volvemos al tema y al conversatorio de vigencia de los derechos humanos en época de pandemia. Luisa, hay temas de manera individual que les preocupa a cada uno de ustedes. A Luisa, por ejemplo, el tema de la población migrante. ¿Cómo se están siendo atendidos estos migrantes? ¿Cómo visualiza usted el tema de la atención a la población migrante? Sí, hay dos sectores que no hemos mencionado. Uno es el tema de la población migrante, que adicionalmente, por ser mujer, pobre, es migrante, ¿cierto? Ahí hay que tener una atención especial, que al parecer, si no hemos logrado con los nacionales, ha sido más difícil con el tema de las migrantes. Otra situación que no ha salido a cuarentena, que no ha parado, es el tema de la trata de personas. Tenemos no sé cuántas denuncias por mujeres que desaparecen y que se sabe que es porque están siendo captadas por redes de trata de personas. Así que ponerle mucha atención. No sé si han visto que, por ejemplo, en Medellín, cada que desaparece una mujer, el movimiento político Estamos Listas ha hecho un ejercicio de visibilización y decir la queremos viva, queremos que regrese, y empieza a generar una ruta temprana para que no sea que la empiecen a buscar en 15 días, sino que la busquen inmediatamente. Se genera la alerta temprana. Y lo que se ha visto es que muchas de estas mujeres que desaparecen, lo que están siendo son reclutadas por estas redes de trata de personas. Es decir, que esto continúa y a esto hay que ponerle la lupa. Y la otra situación importante, y también recogiendo un poco lo que decía Yacida hace un momento, es de que aunque estemos en pandemia tenemos que seguir en la movilización. Tenemos que seguir haciendo y participando en los debates de control político, porque si no, digamos, vamos a perder el espíritu de la democracia, vamos a perder este espíritu de la división de los poderes, de que uno es el que legisla y el otro es el que ejecuta, porque parece que aquí estamos con la excusa de la pandemia legislando y ejecutando al mismo tiempo. Y, por ejemplo, Ángela María Robledo esta tarde está convocando un debate de control político por la crisis
que se está generando por la violencia sexual en Colombia. Ella está haciendo un llamado de atención, vamos a ver cómo le va, pero creo que también deberíamos de hacer lo mismo en los escenarios locales, por toda la información que surge y que hay que garantizarle derechos a todas las personas. Entonces lo que debemos de estar es digamos, en una acción, en un activismo muy fuerte para poder proteger los derechos de todos y todas. No, y la violencia sexual, Luisa, es un tema que se ha disparado también en el tema de la cuarentena y que muchas personas y muchas mujeres, que son sobre todo las que están sufriendo de violencia sexual, no conocen las rutas de atención en tiempos de pandemia y no sabían lo que mencionaste ahora, y es que las rutas de atención no se han cerrado, las comisarías no se han cerrado, la personería no ha cerrado sus puertas y que pueden acudir a denunciar este tipo de violencias. Entonces yo creo que eso es muy importante. Ahí hay un asunto con lo que tú estás diciendo, y es que muchas mujeres ni siquiera saben que son víctimas de violencia sexual. Yo me he encontrado en talleres con mujeres de la tercera edad que no saben que fueron violadas toda su vida, porque ellas pensaban que la violación hacía parte de los deberes conyugales, por ejemplo. Ahora nos encontramos con todo este asunto que muchas mujeres no saben qué es el acoso sexual y que piensan que es normal que las toquen en la calle, que les digan X cantidad de cosas, que tengan que hacer cosas porque son mujeres y es lo que se espera de ellas en temas de vestimenta, de comportamiento, de acciones, como si tuviéramos unos deberes extras por el contexto en el que nos movemos. Entonces lo que también se está haciendo evidente en este momento es que el acoso sexual hay que tener mucho cuidado, con las denuncias. No es fácil denunciar, no es fácil. Si no es fácil denunciar una violencia intrafamiliar, ahora piensen en el escenario del acoso sexual y más si está en un contexto laboral o en un contexto educativo, donde estamos viendo que en la pandemia no se ha cuidado el trabajo de las mujeres, no estamos teniendo en cuenta la protección al trabajo informal, al trabajo de los cuidados, que es el que hacen la mayoría de las mujeres. No se está haciendo nada para proteger la vulnerabilidad de las mujeres por la pandemia. Entonces, las denuncias hay que ponerle cuidado, obviamente todo enmarcado en un debido proceso, pero son situaciones, hay que ponerle la lupa y hay que hacerle un seguimiento. Luisa, y hablando del debido proceso, es muy preocupante, Luisa, que cuando vamos a acudir a este tema de violencia sexual, violencia intrafamiliar, y es cómo somos cuestionadas a la hora de denunciar. Esto es muy preocupante cuando se habla de un debido proceso, porque si yo voy a denunciar que fui violada, que fui acosada o que estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar, la persona que atienda mi caso no puede poner en cuestionamiento lo que yo voy a ir a denunciar. Entonces eso hay que ponerle una debida atención, Luisa, y no sé usted que se mueve en el tema de mujeres, ¿cómo está esto, sobre todo en la región del Oriente? Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro y muy reciente. Hace unas semanas tuvimos un feminicidio en Río Negro. En esa misma noche tuvimos 2 homicidios y un feminicidio. La presentación de los 2 homicidios fue herido a bala, fue asesinado. La presentación del feminicidio fue hallada muerta. Ella no fue hallada muerta, allá la mataron con cuchillo, creo, no estoy segura, con un arma contundente. Es decir, hay un desconocimiento o una invisibilización por el contexto cultural en el que nos movemos de cómo se mueve la violencia en los hombres y cómo se mueve la violencia en las mujeres. Entonces, cuando estamos hablando de todo lo que tiene que ver con las mujeres, hay que tener en cuenta y hay que hacer conciencia sobre el lenguaje que estamos usando para poder, digamos, decirle X a lo que es X y Y a lo que es Y. Y con lo que tú estás planteando, con el asunto de las denuncias por acoso sexual y demás, hay que ser muy valiente para hacerlas. Pero también hay que, digamos, generar un dispositivo que las proteja y permita que haya un debido proceso en estas circunstancias. Es un tema de mucha pedagogía, Luisa. Yesid, otro tema que le preocupa de manera individual es que debamos exigir nosotros como ciudadanos en tiempos de pandemia. Ya sabemos que como estamos legislando por tema de decretos, los derechos como la movilización y otros tipos de derechos se vienen ya viendo vulnerados por el tema del confinamiento y de la emergencia sanitaria. Pero entonces lo que te preocupa a nivel individual es que nosotros como ciudadanos hagamos exigir el cumplimiento de esos derechos básicos humanitarios de nosotros. ¿Cuáles son esos derechos que se pueden ver muy vulnerados y que nosotros podemos excusarnos en la pandemia para no hacerlos valer? Listo. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación y que ojalá nos vuelvan a invitar. En segundo lugar, sí, quedamos muy preocupados porque ante un estado tan débil como el que tenemos,
el derecho a la salud, el derecho a la renta básica, el derechos, incluso como los derechos ambientales, se están siendo vulnerados en el oriente antioqueño y otro tipo de derechos que se han referido los compañeros aquí presentes. Creo que como sociedad pensante, como sociedad crítica, debemos también poner en conocimiento o pensarnos en colectivo para dónde vamos como sociedad, como municipio, para buscar justamente salidas a todas estas situaciones, y eso lo hacemos a través de la defensa de los derechos humanos, de acercarnos incluso a las juntas de acción comunal que han sido fundamentales para el desarrollo de nuestras comunidades, pero también ejercer ese legítimo derecho a la participación política en esos escenarios donde exigimos por medio de veedurías ciudadanas y por medio de denuncias incluso, los derechos de nuestras comunidades como tal. Pero principalmente el tema de la salud nos preocupa. Este sistema queda muy golpeado con toda esa situación y se van a ver vulnerados nuestros hijos, nuestros padres, nuestros familiares, y si no exigimos ese legítimo derecho va a ser muy complejo que asumamos de pronto unas responsabilidades que realmente le competen al Estado. Gustavo, yo creo que para empatar, ahí está también su preocupación individual, y es el fortalecimiento que deben tener las mesas de derechos humanos de la región, pues en este momento actual y lo que se viene, porque sabemos que se va a seguir gobernando a través de decretos. Entonces, ¿cómo se deben fortalecer las mesas de derechos humanos? Bueno, y antes quisiera dar una claridad. Existe un mito, profe, en el tema de búsqueda de personas desaparecidas, y es que tienen que transcurrir 24, 48, no sé cuántas horas. Hay que decirle a la ciudadanía que eso es simplemente un mito. Cuando usted sienta que un familiar suyo, que una persona está desaparecida, usted puede inmediatamente activar el mecanismo de búsqueda, dirigirse a la autoridad, decir que esa persona está presuntamente desaparecida, que usted considera que está desaparecida. Existe el mito que es el muchacho que se va a rumbear todo el fin de semana y que se perdió el fin de semana, que entonces esperemos que pase el fin de semana, que a ver si regresa. No, la institucionalidad, cuando se presume que una persona está desaparecida, debe activar el mecanismo de búsqueda. Entonces, invitar a los ciudadanos a que primero no crean en ese mito, que es que tienen que empezar a mirar el reloj a ver cuándo se cumplieron X horas para poder formular. Quisiera hacer esa claridad, pues, porque creo que este es un espacio esencialmente pedagógico. Hay que decirle a las personas y a la ciudadanía que eso no es real. En el tema de mesas de derechos humanos, felicitar la Mesa de Derechos Humanos Regional del Oriente Antioqueño, que, como bien lo señalaba el compañero que hace parte de las mesas, es una mesa constituida, que se reúne, que existe más allá del papel, que debate, y con la cual hemos venido tejiendo puentes estrechos y hemos venido relacionándonos cada uno desde sus lógicas de mirar. Y en ese sentido decirle a la ciudadanía que la ciudadanía tiene una corresponsabilidad en la defensa de los derechos humanos. No es que el Estado va a soltar su papel y su obligación de defender los derechos humanos, pero la ciudadanía tiene una corresponsabilidad, y esa corresponsabilidad está no solamente en el aspecto de hacer la denuncia cuando se vulnera un derecho, sino de acuerdo a las posibilidades que ya hemos señalado anteriormente en el foro, porque no todos tienen las mismas posibilidades materiales, pero quienes las tienen, de hacer divulgación y promoción de los derechos humanos. Una persona, un joven universitario, un profesional sentado en su casa, no sabe cuán importante puede ser que él ayude a divulgar que las mujeres tienen derechos, que las mujeres no están en el hogar con deberes maritales o conyugales, como señaló la profe ahora. Que hagamos esa pedagogía entre todos, porque hay que decirlo, muchas veces el Estado no tiene la capacidad de llegar a cada espacio y hacer esa pedagogía de manera tan amplia como si la ciudadanía nos ayuda a hacer esa pedagogía de la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, un mecanismo de defensa de los derechos humanos que funciona muy bien es el ejemplo de la Mesa de Derechos Humanos del Oriente. Y si ese escenario lo logramos replicar con ciudadanos comprometidos en los municipios que ayuden a la conformación de mesas de derechos humanos municipales, vamos cada vez acercándonos más y trabajando más desde donde debería ser, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Vamos cada vez teniendo más el contexto real de la situación, porque no es lo mismo decirle a un ciudadano que habita el cañón de Melcocho, entre Cocorná y San Francisco, venga, díganos qué está pasando ahí.
nosotros, digamos, desde otros espacios, tratar de vislumbrar, de comprender qué es lo que está pasando en el cañón de Melcocha, en el cañón de la Llorona, qué es lo que está pasando en esos espacios geográficos y cómo podemos nosotros rápidamente acceder a información verídica de qué sucede en los territorios, pues si la misma gente de los territorios se involucra en la defensa de los derechos humanos. Así es, Gustavo, yo creo que eso debe ser algo que nos duela a cada persona de cada territorio, porque las circunstancias y el entorno nos obliga a vivir situaciones muy diferentes. Les agradecemos mucho por haber aceptado la invitación al conversatorio, fueron aportes muy valiosos, esperamos que las personas que se hayan conectado con nosotros hayan disfrutado mucho y hayan aprovechado mucho esta información que se hace con la intención de promover los derechos humanos que aún tienen vigencia, cómo se pueden vulnerar en tiempos de pandemia y las rutas a las que podemos acudir para hacer valer nuestros derechos. Jessit, muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas y próximamente estaremos acá. Profe Luisa, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí con la parte femenina. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por ser tan abiertos y por esta apertura para la perspectiva de género cuando analizamos los derechos humanos. Gustavo, y desde la parte institucional, desde la gobernación, muchas gracias también por haber aceptado la invitación. No, muchas gracias a ustedes por haber permitido que articulemos este esfuerzo en pro de la defensa de los derechos humanos y con un mea culpa de parte de la institucionalidad, porque cuando organizamos el foro pensamos en la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, un actor institucional, la profe nos dijo, eso le falta perspectiva de género y sin ningún rencor, sin ninguna dificultad, dijimos, profe, usted tiene razón, entonces venga, haga parte del espacio con nosotros, porque además es una deuda histórica que tenemos y esperamos avanzar cada vez más en saldar esa deuda histórica. Entonces, felicitar al canal por prestarse para estos ejercicios, la Acuario Televisión, con marca propia, alternativa regional, quién es quién, y esperar que sigamos trabajando de manera articulada con los medios de comunicación que pueden jugar este papel tan importante en la divulgación de los derechos humanos. Muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias nuevamente y a ustedes televidentes muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros en este espacio tan enriquecedor para el tema de los derechos humanos que actualmente tiene tanta vigencia en esta época de pandemia. Muchas gracias, sigan conectados con nosotros.